במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיכוון, ולהבה לא תבער בך, כי אני השם אלוקיך, מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיכוון, ולהבה לא תבער בך, כי אני השם אלוקיך, מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום, כי אני השם אלוקיך, מחזיק ימינך, אומר לך אל תירא, אני עזרתיך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום, יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. יתגדל ויתקדש שמך אבל, אמן. ועל מה דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי בשמה
ויחונו ויובחונו בידיכם בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרבה מברane al dalmed al maya bimru amen bimru amen bimru amen idvara veyik travach vedit bahar veyik troma ויגנשא ויחזר ויתעלה ויקטלה שם קדושה באמרו אמן להעמיד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם חונכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה והרע בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן יחשלם נראה משמיה חיים בחצרה בישועה ברחבה ברצלה לחשלם מרבה מן שמיה חיים בחצבה בישועה ברחמה בשצבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו שלום בין רומך וברחמך יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל בנבוא אמן בנבוא אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוקי אבותינו אלוהינו אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב הגיבור
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyavodo, Oy Becha, Veyanazo, Veyasecha, Mibanecha, ki misión te Torah, Udvar Adonai, Yerushalayim, Ba'ozer, Natan Torah, Lemanot Israel, Begedozato. Sobezinku, Simchat Torah, Unokavod LaTorah, Frizu וזמחו, בשמחת תורה, Unokavod LaTorah, שישו ושמחו, בשמחת תורה, Unokavod LaTorah, שישו ושמחו, בשמחת תורה. Elohim adorador, regocíjate y alégrate, Elohim adorador, regocíjate y alégrate, Elohim adorador, si subes y subes y adorar, adorador, si subes y subes y adorar, Torah, si soy mejor, es un Torah,
Shabbat shalom hermanos, Shabbat shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta porción de maná de este Shabbat. Nos corresponde la parashá Vaerá. Quiera el Eterno glorificarse en esta palabra, hermanos, que lo glorifiquemos a Él, le agradezcamos la palabra que nos va a regalar hoy, y nosotros como familia anhelamos que todas las familias de la tierra tengan esta bendición que nosotros tenemos, de poder llegar a la palabra, estudiarla, practicarla. Lo más difícil es practicarla, pero con la ayuda del Eterno, pues se hace todo más fácil y que podamos enseñarla. Entonces, bienvenidos, que en unidad estemos estudiando esta parashá, como el Eterno anhela, y que Él se glorifique y que nuestra fe sea fortalecida para perseverar hasta el final. Esta palabra es para perseverar. El Señor oye. Entonces, esta parashá se llama Vaerá, que traducido es aparecí, como dice presente en algunas traducciones. Esta parashá, entonces, es para este Shabbat. Vamos a mirar la siguiente lámina. La lámina número 2. La estructura de las aliot son las siguientes. La primera va del 6, 2 al 13. La segunda del 6.14 al 28, la tercera del 6.29 al 77, hasta ahí todas las versiones, perdón, la hebrea y la castellana, pues coinciden. Desde la cuarta alía, entonces vamos a tener un poquitico de atención porque la hebrea, la castellana, perdón, va del 7.8 al 8.10, pero en la hebrea va hasta el 8.6, por eso a veces cuando uno va a mirar y cotejar, entonces como que no cuadran los versículos, es porque está corrido unos versículos, pero no hay ausencia de versículos, sino que hay unos criterios de selección en cuanto a capítulos, entonces eso incide obviamente en los versículos. Y también hay una pequeña variación en la quinta y en la sexta alía, y vuelven a coincidir en la séptima, del 9.17 al 35. El Maftir, el 9.33 al 35, la Haftará, el profeta Ezequiel, 28.25 al 29.21, y el Brit Hadashah, o como lo definen en nuestros hermanos cristianos, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, en Hebreos 3.1 al 6. Esa es, a grandes rasgos, la división de esta parashá, la número 14, en la segunda del Sefer Shemot. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 3. Vamos a ver entonces el esquema o en los pilares que vamos a estudiar esta parashá. Vamos a ver 5. El Shaddai. Pues todos hemos escuchado y se nos es familiar este nombre, pues es un nombre compuesto. El Shaddai. Él como Dios, o el Dios que todo lo sustenta, pero también tiene otras traducciones como el Dios de la montaña. Y vamos a ver que esa definición, esa interpretación, pues es muy buena para lo que vamos a ver hoy. La palabra Shama, oír, también es familiar para nosotros por lo del Shema. Y vamos a ver otras tres, que es Kasha, duro, Hazak, también es ciertamente familiar. Cada que terminamos una parashá decimos Hazak, sé fortalecido, pero vamos a ver que esa fortaleza puede ser negativa o positiva según el corazón de la persona. Y la palabra kabet, pesado. Entonces, esa es la estructura también de las 5 palabras que vamos a estudiar por misericordia del Señor hoy. Entonces, miremos la siguiente lámina. La 4. Dice, Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elab, Ani Hashem. Y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno, yo soy Hashem. Esta parte es interesante porque se presenta, es la carta presentación, mejor, del Eterno ante Moshe. ¿Por qué se le presenta hacia Moshe? La tarea que tenía que desarrollar Moshe era muy grande y necesitaba buenos argumentos, unas palabras de ánimo para la empresa que iba a tener que realizar, nada más ni nada menos que liderar la liberación de Israel desde Misraim. Entonces,
estos argumentos de parte del Eterno ante Moshe le sirven para que él tenga ese mismo argumento para presentarlo a los hijos de Israel. Yo soy Adonai, dice. Este tetragramatón o tetragrama, como lo definen algunos, ¿qué quiere decir? Hay diversas opiniones, no hay la última palabra en cuanto a definición, pero se habla de una estructura verbal, el que siempre existe, el que siempre está ahí. Algunos intérpretes le están diciendo a Moshe, yo soy el que estará contigo, yo estaré contigo siempre, yo estoy presente en la creación. Así lo dice Martin Buber y Franz Rosenweis. También es el Dios fiel a sus promesas. ¿Por qué? Porque le dice, mira, yo soy Adonai, y en otra parte lo vamos a ver, yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y yo les prometí a ellos, o sea, yo soy el Señor que cumple las promesas, el que es fiel. Todos esos argumentos los necesitaba Moshe. Dice también que él tiene un privilegio grande que ni siquiera los patriarcas tuvieron. ¿Por qué? Porque lo que había dicho anteriormente, la tarea, el trabajo que tenía Moshe, su obra, necesitaba un respaldo de palabra para poder realizar este trabajo, esta tarea muy grande, importante para el pueblo de Israel, que era la liberación. Así también nosotros tenemos que primero alimentarnos de palabra, conocer al Eterno, para poder compartirlo a otras personas. Si nosotros tomamos la palabra como es, aquí nos detallamos una cosa. Primero, que el Señor dice, yo soy el que cumple las promesas. Yo soy el Señor que siempre estaré ahí. Yo soy el siempre existente. Yo te acompañaré. Fortalécete con esta palabra. Así debemos hacer nosotros para también a compartir todo lo que está en la palabra. Si nosotros no conocemos al Señor, no lo podemos dar a su vez, presentarlo a otras personas. Si no sabemos del Dios que ha hecho en nuestras vidas, Él debe nos dado promesas y las hay, y si nosotros las cogemos, las tomamos como parte de nuestra vida de fe, esas promesas el Señor las va a cumplir en nuestras vidas. Nosotros tenemos una promesa de la salvación eterna y la resurrección. En eso tenemos que perseverar. Y él dice, habló a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. ¿Cómo conocemos nosotros al Eterno? Eso lo vamos a ver en el transcurso de la parashá. Veamos la siguiente lámina número 5. ¿Por qué? ¿Qué dice en la 5? Dice, mira, Vaerá, y me aparecí, es el título de la parashá de hoy. Yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con el tetragrama no me aparecía a ellos. Entonces, aquí vemos otros nombres del Señor que desde la perspectiva histórica bíblica hay un desdoblamiento, hay una manifestación más profunda del Dios de Israel a medida que pasa el tiempo. Entonces aquí pasamos de El Shaddai, el Dios de la montaña, el Dios que todo lo sustenta, el Dios que todo lo da, a un Dios que cumple sus promesas, que ama a su pueblo, que no se ha olvidado de su pueblo, que quiere que su pueblo le sirva, pero Él quiere un pueblo libre, un pueblo que sea consciente de su situación y que de verdaderamente cuando le diga gracias a Dios es porque lo conoce, que gracias a Hashem, gracias al Eterno por lo que ha hecho en su vida. Cuando nosotros tenemos estos conceptos claros, podemos acercarnos mucho mejor, con más reverencia y con más amor a ese eterno creador. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 6. Cuando hablaba también de El Shaddai, quisiera, me puedes leer Shemot 3.12. Vamos a leer Shemot 3.12. A propósito, hermanos, los invito a que tengamos nuestros libros de estudio, nuestros Humash, para que podamos todos unidos estudiar esta palabra. Miren, el Shaddai, para confirmar una de las interpretaciones del Dios de la montaña,
si nosotros hacemos un pequeño recorrido mental, vemos que todo fue en montes, montañas, toda la aparición del Eterno, la transfiguración, todo lo que el sermón del monte se dice también en el Brit Hadashah, para que nosotros veamos esa asociación y miremos lo que dice Shemot 3:12, sobre todo la parte B. ¿Qué dice? Dice, él dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal que te he enviado. Cuando hayas sacado de Mitzrayim al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Gracias, ¿sí? Serviréis a Elohim sobre este monte. Nosotros vemos, como les decía, haciendo un pequeño viaje investigativo o explorativo de la palabra, recordemos que el Señor también cuando da la Torá, Él habla desde la montaña, desde arriba del monte. ¿Ven? Todo es montaña, todo es ascender. Cuando se va a Israel, se dice que se asciende. Cuando se va a leer la Torá, se asciende, se hace el aliyá, se hace aliyá. Esto es porque el Señor nos está diciendo, hay un esfuerzo para encontrarnos con el Señor. Tenemos que ir a la montaña. Luego dice, y le dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai. O sea, lo que yo te estoy diciendo a ti, lo tienes que decir a ellos. ¿Qué promesa les da? Como ya hemos acabado de leer en las Aliot, haciendo el Peshat, dice, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré y yo los tomaré. Esas son las 4 copas de Pesaj. Pero otras personas ven una quinta copa. Y eso vamos a hacer un pequeño énfasis en esa copa. ¿Cuál copa? Cuando dice, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ki ani Adonai Elohechem. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor quiere que el pueblo sea consciente de quién los va a liberar. O sea, hay alguien a quien se le tiene que agradecer en últimas esa tarea de ser libre, esa promesa, esa posibilidad de ser libres. Pero esta quinta copa, porque las otras 4 pues las vemos en Pesaj, que las cumplió Yeshua, esta quinta, vamos a hacer un pequeño énfasis. Esta quinta copa, dicen algunos, es la copa de Eliyahu, es la copa de la ira de Hashem. ¿Por qué? Porque Eliyahu es precursor del Mesías, y la venida del Mesías también equivale a la ira de Elohim. ¿Por qué? Porque por un lado, él va a liberar a su pueblo, y por otro, va a haber la ira sobre las personas que no obedecen a la palabra, no reconocen al Eterno de Israel. Nosotros vamos a ver también que es una tarea doble, liberar a un pueblo y castigar a un pueblo opresor. Nosotros vemos, según las enseñanzas de los rabinos, de quienes estudian esta porción, esa copa de la ira solo la podía beber el Mesías. ¿Por qué? Para reemplazarnos, para reemplazar a todo aquel que quiera la salvación, debe reconocer que el Eterno va a pagar un precio muy grande que solamente lo puede pagar el Eterno mismo a través del Mesías. Por eso vamos a leer Mateo 26:42. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Esa copa era la que estaba bebiendo el Mesías a favor nuestro. Y en Romanos 6:23 hay una promesa de esta copa cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Entonces, esa copa sí tiene sentido y tiene respaldo bíblico. Hay 5 copas en la liberación de Israel de Misraim. ¿Dónde lo vemos? En las Escrituras. Y sí es verdad lo que dicen los intérpretes. Esa copa solo la podía beber el Mesías. ¿Por qué? Porque alguien tenía que llevar, alguien tenía que cargar con toda la ira del Señor por nuestros pecados. Y eso lo hizo Yeshua HaMashiach. Veamos la siguiente lámina número 7. ¿Qué dice?
Dice, dile a los hebreos, esa parte también me parece muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí se presenta, ya dentro de la estructura y el diálogo que tiene Moshe con Paró, les dice, dile Adonai, Hashem, el Eloé de los hebreos, el Dios de los hebreos. Ya le está diciendo, miren, ustedes tienen una identificación, yo soy el Eterno, y ustedes son mi pueblo, yo soy el Dios de ustedes, de los hebreos. Dice Adonai, Eloé, Haibrim. Y empieza una parte de consuelo también y de fortaleza al pueblo, diciéndoles, ustedes tienen un sustento. Dios no se olvidó de nosotros. Dios, dice, el Eterno, Hashem, Adonai me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. De aquí que no escuchaste hasta ahora. Entonces, el mensaje para Paró y el mensaje para los hebreos era prácticamente el mismo. A los hebreos para decirles, hay esperanza para ustedes, y también para Paró, que figuraba como el Dios de Egipto, diciéndoles, tú eres el Dios de los egipcios, pues yo soy el Dios de los hebreos. Déjalos salir para que me sirvan. Ya te sirvieron, son esclavos tuyos, déjalos salir, pero no quiere escuchar, que también lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. Entonces aquí vemos que ya el Eterno, ya además de ser el Dios de las promesas, el Dios fiel, el Dios de la montaña, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, ahora, y también de Shaddai, ahora es el Elohim, el Eterno de los hebreos, es el Dios de los hebreos. O sea, hay un pueblo que tiene un respaldo del único Dios verdadero, y ese es el Dios de los hebreos. Entonces ya tenemos un Dios y un pueblo, y empieza el debate entre Moshe y Paró. Veamos la lámina número 8. Bueno, aquí vamos a ver la segunda palabra, es Shama. En esta palabra vamos a ver que este verbo lo practican absolutamente todos los protagonistas de la palabra. Primero dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. O sea, que aquí tenemos otro atributo del Señor. Es un eterno que oye. Es un eterno que está atento a nuestras plegarias. El problema radica en que muchas veces dejamos de invocar el nombre del Señor. No gemimos, y cuando estamos a causa de la opresión y de la enfermedad y de la situación que nos acosa, no creemos que el Señor nos oye. El Señor nos oye. Y dice, y me he acordado de mi pacto. El problema es que nosotros no nos acordamos del pacto. Vamos a leer algunas porciones de la palabra donde habla lo de oír. Entonces miremos, Dios oye, Salmo 65. Vamos a mirar el Salmo 65:2. Entonces, vamos a ver a lo largo de la escritura, esto vamos a mirar solamente dos ejemplos de que el Señor nos da garantía que Él nos escucha, nos oye. Miremos entonces de la Tanakh, el Salmo 65:2, y yo voy a buscar primera de Juan 5:14-15. Dice, oh tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Bien, tú escuchas la oración, a Él vendrá toda persona. Porque en últimas, lamentablemente nosotros somos así. El ser humano buscamos al Eterno solamente cuando estamos en una situación difícil. Pero el Señor es fiel. Él nos conoce y Él nos enseña la manera de podernos acercar a Él. Y una de esas es a través de las tefilot, de las plegarias. Él oye a su pueblo. Miren lo que dice en primera de Juan 5:14-15. Dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí yo veo un problema. Muchas veces invocamos al Señor y el Señor nos oye, pero a veces no nos gusta la voluntad del Señor.
aquí hay un requisito, dice, nos oye en cualquier cosa, dice, conforme a su voluntad. Entonces, aquí, cuando llegamos a esta paracha, vemos que la voluntad del Señor era sacar a su pueblo, porque él le había escuchado el gemido de Israel, por la opresión, por la dureza del servicio y por la esclavitud. Pero vamos a ver qué pasa cuando este verbo, oír, llega al pueblo. Vemos aquí ya, hay un Dios que escucha. Ahora veamos la siguiente lámina, la lámina número 9. ¿Qué pasa con el pueblo? Dice, en Shemot 6:9, dice, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel. O sea, él les trae el mensaje que el Señor le acaba de enviar. Pero ellos no escuchaban a Moshe. ¿Por qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, aquí vemos un Dios, y pasamos de un Dios que oye a un pueblo que no escucha. ¿Por qué no escucha? Por la dureza de la situación. Pero es que a veces no escuchamos no solamente por la situación difícil. Vamos a mirar ciertas cosas. Dice, mixer ruach. ¿Qué quiere decir dura servidumbre? Pero ¿qué quiere decir congoja de espíritu? Quiere decir que está impaciente, que está corto, que está falto. Nosotros vamos a mirar que a veces cuando sí invocamos al Señor no nos gusta su voluntad. Quisiéramos como arreglarle al Señor su agenda, cuadrarle la agenda a Dios. No, el Señor ya tiene su agenda. Nosotros somos los que debemos someternos a esa agenda. Hay cosas que no nos van a gustar ni vamos a entender, pero debemos aceptar la voluntad del Señor. Y esto es para todas las situaciones en nuestra vida. No solamente de la vida personal, la vida familiar, sino la vida de una nación. En este caso vamos a ver la vida de una nación. Está en juego el destino de una nación, pero de por medio está la voluntad del Eterno. O sea, debía haber una libertad, pero la voluntad del Señor en este momento era que ellos escucharan el mensaje de esperanza. Pero la dura servidumbre, muchas veces también el confort, que no es solamente la necesidad, sino también muchas veces el confort, la demasiada vida cómoda, también nos impide escuchar al Señor. Mira, vamos a mirar ciertas oraciones donde el Señor nos muestra cómo escucha el hombre en la palabra del Señor. Veamos el Salmo 34:15. Yo sé que todos tenemos porciones y pues vamos a estudiar estas. No son las únicas, que repito, hay muchísimas donde el Señor oye. ¿Pero qué oye? Salmo 34:15, ¿qué dice? Los ojos de Hashem están sobre los justos. Ajá. Y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Ven? O sea, el hombre justo debe orar, debe clamar, debe interceder. Dios escucha. A veces, ¿por qué cuando Dios no escucha? Pues cuando no gemimos, cuando no oramos, cuando nos olvidamos de adorar, nos olvidamos de alabar, pues Él no escucha. ¿Por qué? Porque el problema es de nosotros. Pero Él está atento a las oraciones. Busca mientras tanto tú el Salmo, bueno, buscamos bien Jeremías 29:12. Yo voy a leer primera de Juan 5:14. 29:12. Sí, Jeremías 29:12. Ya había leído primera de Juan 5:14, pero miren lo que dice. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, vamos a ver que Israel, a lo largo de la historia, nuestro pueblo, nosotros somos duros de corazón. Por eso, insisto, la Torá nos dice, mire, ojo, el Señor escucha, pero debe ser la voluntad del Señor. Veamos qué dice entonces Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Quiero que repitas esa parte, despacio. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Fíjense que tiene que haber, de parte del pueblo, tiene que haber un acercamiento, tiene que haber un conducto regular, tiene que haber un camino, acondicionado por quién, por el Eterno.
y así seremos escuchados. Está en Jeremías 29:2. Yo voy a leer Mateo 7:24, dice, cualquiera pues, habla Yeshua, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, pero en el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, la clave era oír. Y la palabra dice que seamos oidores y hacedores. En este momento, el pueblo no escuchaba, ni siquiera escuchaba por la situación tan difícil. Pero vemos a través de la palabra que el Señor sí escucha, pero nosotros debemos escuchar y hacer la voluntad del Eterno. Ahora veamos la lámina número 10. Dice, aquí hay una persona que no quiere escuchar. Faraón no os oirá, dice el Eterno, mas yo pondré mi mano sobre Misraim, Egipto, y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo. Miren esas palabras tan bonitas. Dice, a mi pueblo, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Nosotros tenemos que nuevamente hacer hincapié en si somos parte de Israel. O sea, nosotros tenemos que reconocer que cuando se habla aquí de mi pueblo, y si yo soy parte del pueblo del Eterno, soy un hijo de Israel. Y nosotros somos hijos de Israel por un precio que se pagó, que es la sangre del Mesías. O sea, debemos hablar en plural, primera persona. Nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros somos esas personas que fueron liberadas de Misraim. Nosotros tenemos, los que tenemos, somos nosotros los que tenemos que gemir. Tenemos que orar, nosotros, el pueblo del Eterno. Pero aquí dice que Faraón no os oirá. Entonces viene una actitud humana que en plena libertad se niega a escuchar al Señor. Y vamos a ver ciertas partes de no escuchar. Miremos Proverbios 23:9. Y fijémonos también que parte de oír mal, un mal mensaje, es un peligro porque puede haber una mala interpretación. Yeshua dice 5 veces en Mateo, oísteis que fue dicho. En otras palabras, te enseñaron mal. Te enseñaron mal, escuchaste palabras que no son las correctas. Por eso es una de las facetas más intransigentes del ser humano, escuchar a Dios o escuchar de la manera que nosotros queramos. Por eso insiste la Escritura, hagamos las cosas como pueblo del Señor según la voluntad del Eterno. ¿Qué dice Misley 23:9? No hables a oídos insensatos porque despreciarán tus sensatas razones. ¿Ven? No hablemos a oídos insensatos. ¿Sí? Debemos ser sabios. Debemos saber a quién se le da la palabra. Todos tienen el derecho de escuchar la palabra, pero hay momentos en los que en la misma Escritura dice, mira con el insensato, porque vamos a ver aquí que hay una intransigencia progresiva de paro. No quiere oír. La clave es que no quiere oír. ¿No quiere oír a quién? La palabra del Eterno. Vamos a ver dentro de las Escrituras, vamos a mirar, búscame tú Efesios 4:14. Yo voy a leer 2 Timoteo 4:3 en el marco de la palabra del verbo escuchar. A ver, perdónenme. 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso ha sido una constante, hermanos, desde que salió Israel de Egipto, ha sido una constante del pueblo, quiere oír lo que le convenga. Por eso, insisto, miremos si lo que estamos escuchando es palabra del Eterno y veamos que hay
claves para determinar si la persona que trae esa palabra es de Dios o no, cuando dice, hagamos la voluntad del Señor. Cuando la gente quiere hacer su voluntad, dice, tiene comezón de oír. Alguna de las traducciones decía que tenían como una especie de granos, de salpullido, de heridas en los oídos. Por eso no querían oír la verdad. Y fíjense que hablan aquí, dice, teniendo comezón de oír. ¿Qué es una comezón de oír? Escuchar las cosas que a mí me agradan. O sea, hacer de Dios un Dios a mi manera, a la manera de cada persona, un Dios personal. No, nosotros tenemos que acomodarnos a la Escritura, a la voluntad del Eterno. Y dice, apartarán la verdad de la verdad del oído, o sea, apartarán de la verdad escritural, se irán a escuchar interpretaciones. ¿Cuántas recomendaciones nos recibimos de la misma Escritura? Que inclusive hay leyendas y fábulas judaicas que no nos convienen. Son un problema, son un tropiezo para la sana doctrina, para la sana Escritura. Aquí está diciendo, y nosotros vamos a ver que a medida que vaya pasando el tiempo, va a haber esa necesidad de que la gente vuelva a la verdad, a la sencillez de la verdad. Pero es una guerra espiritual, es una guerra en la que nosotros tenemos que perseverar y agarrarnos, asirnos de la verdad. Vamos a mirar ahora Efesios, ¿ya me leíste Efesios? No, no sé. Efesios 4:14, ¿qué dice? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Ven? Fijémonos que hay una parte que dice la Escritura, dice, cuidado con los vientos de doctrina. ¿Qué son vientos de doctrina? Pues son conceptos, son interpretaciones, son movimientos que reinterpretan y reinterpretan y reinterpretan la Escritura a su acomodo. Por eso dice, van a haber personas que van a crear sus propias estructuras interpretativas y para eso necesitan maestros. Y van a haber personas muy atentas a eso para poder desviar a otras personas. Y nos lo advierte la Escritura. Mire, un escrito de hace 2000 años, como es el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y nos está diciendo, cuidado porque va a haber unas épocas, temporadas, donde las personas van a buscar lo que ellos quieren escuchar de las Escrituras, no lo que el Señor quiere. Vamos a leer ahora voy a leer Mateo 24, 4 al 13. Y por favor, tú me lees. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 4 al 9. Voy a leer entonces yo Mateo 24. Ya la mayoría sabemos que Mateo 24 habla sobre las profecías de los tiempos finales. Pero miren esta parte que dice. No lo voy a leer todo, voy a leer unas partecitas. Mateo 24, 4 al 13. Dice, respondiendo Yeshua nos dice, mire, que nadie nos vaya a engañar. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos se engañarán. Dice, esto será el principio de dolores. Dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué quiere decir falsos profetas se levantarán? Quiere decir que saldrán con palabra que no es conforme a las Escrituras, no son mensajeros correctos como lo fue Moshe, sino que dirán sus propias interpretaciones, sus propias palabras, dice, y engañarán a muchos. Y miren esto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí estamos viendo que una de las cosas, una de las señales que nos muestra la Escritura de una persona que no quiere oír o que se niega a aceptar la palabra y la voluntad del Eterno es que su corazón se va a enfriar. Y estamos en una sociedad que, hermanos, con el contraste de la palabra con las cosas que se están diciendo, de ese avivamiento que tanto se habla, muchas veces escucha uno
que va a haber un avivamiento a nivel mundial, y un avivamiento, y un avivamiento, y un avivamiento, y uno ve la escritura, ahí es un enfriamiento, y un enfriamiento, y un enfriamiento. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar las cosas a su acomodo. Quieren un Dios según sus propios pensamientos e interpretaciones personales. Y eso se le enseñan a otros. Y entonces, este Dios sí me gusta a mí. No me gusta ese Dios de la Biblia que me exige y que yo tengo que someterme a su voluntad. No, yo quiero un Dios que haga mi voluntad. Y Dios dice, no, tienes el corazón frío. Eres un intransigente. Y vamos a ver qué pasó con Paró. Porque Paró representa la sociedad actual y la sociedad final de los tiempos. Miremoslo en Apocalipsis. ¿Qué dice Primera de Corintios 2, 4 al 9? Miremos esto. Dice, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Ruach, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder del Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría del Elohim en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Elohim preparó para los que lo aman. Pero Elohim no lo reveló por medio del Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las profundidades del Elohim. Gracias. Bien, fijémonos que al comienzo de esa porción dice, yo no vine con solo palabra. Moshe tampoco llegó con solo palabra. Hubieron prodigios, hubieron demostraciones. Dice, pero no es solamente sabiduría por sabiduría humana, hablar por hablar, sino con verdadero testimonio y respaldo del Eterno. Rab Shaul, compartiendo el Evangelio y llevando el mensaje de esperanza y de libertad, también se refleja el trabajo que hizo Moshe delante de Paró y delante de Israel. O sea, no era solamente un mensajero que venía a hacer su voluntad, sino que venía a hacer una voluntad del Dios de los hebreos, y nosotros sabemos que Moshe no quería hacer esa tarea. Él sabía que lo difícil que era, lo que se le estaba proponiendo de liberar al pueblo, no era una tarea fácil. Fue una tarea que durante 80 años Moshe nos demostró que era muy dura esa misión que él tenía que realizar. El Eterno lo ayudó y sin embargo dice, yo no vengo aquí con hacer milagros a mi antojo, que yo quiero que el agua se convierta en sangre. No, eso era voluntad del Eterno. Eran prodigios que demostraban que ese mensajero estaba respaldado por quien lo envió, en este caso el Eterno. Vamos a mirar que esta actitud de no arrepentimiento, de intransigencia, de dureza de corazón, va a pasar, según nos narra el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos la sociedad va a ser así, igual. Veamos Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 16, 8 al 11. Yo voy a leer otra porción, segunda de Timoteo. Todos la conocemos, pero para que nos demos cuenta que el pueblo de Egipto, en cabeza de Paró, van a tener la misma actitud hacia Dios y hacia el pueblo de Israel, o sea, hacia nosotros que guardamos la palabra, va a ser la misma actitud. Segunda Timoteo 3. Sí, segunda Timoteo 3, 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí, aquí no habla de avivamiento, hermanos. Aquí habla de avivamiento a nivel personal, familiar. Dios, todos quisiéramos que hubiera un avivamiento universal, pero la palabra dice, no, va a haber una dureza progresiva e irreversible además. Miren lo que dice la Escritura. Y uno puede decir, no, es que Pablo está atando a la humanidad. No, está diciendo la actitud de la gente a pesar de todas las demostraciones de la ingratitud de la gente. El Señor sigue siendo fiel. Nosotros aprendemos dentro de del mensaje de la Escritura que debemos agradecerle a Dios por todo, por el plato de comida, por la salud, por la ropa que tenemos, por la casa, por nuestra familia. Hay gente que ya no ora por eso.
sabemos a través de la escritura, otro ejemplo pequeñito, que es una bendición tener hijos. La sociedad de ahora dice, no, ¿qué tener hijos? Hay que abortar. La mujer es dueña de su cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Bien, una cuestión de mentalidad, cuestión de astucias argumentativas. Miren lo que dice la palabra, continúa, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que del eterno, que tendrán, dice, la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas personas evita. Y lamentablemente, eso es lo que nosotros vamos a ver cada día. Y es a lo que nosotros debemos evitar. Esa es la tarea del verdadero pueblo del Señor, evita de este tipo de actitudes. Que si nosotros tenemos alguna de estas actitudes, debemos corregirla. Debemos perseverar para ser personas aprobadas por el Eterno. ¿Y qué dice Apocalipsis 16, 8 al 11? Dice, el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se abrazaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue entenebrecido, y se mordían de dolor la lengua. Y blasfemaron al Elohim del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ven? O sea, aquí vemos que la Torá nos refleja, la Escritura nos muestra la actitud de los últimos tiempos. Las personas, a la luz de la Escritura, ya son conocidas por el Eterno. Dicen, no quieren arrepentirse, no hay arrepentimiento. Recordemos que estamos en una sociedad donde se invocan los derechos, y eso está bien. Todos tenemos derechos, pero no hay protestas por los deberes. Nadie pelea por los deberes. Yo debo hacer tal cosa. Yo debo cumplirle al Señor de esta manera. Mi responsabilidad es hacer estas cosas delante del Eterno, en la congregación, en el trabajo, en la vida cotidiana. No, todos pedimos derechos. Estamos en una sociedad donde invoca derechos. Yo tengo derechos. Y aquí vemos que las personas quieren vivir bien. Cuando viene la corrección del Eterno, no solamente reaccionamos en contra de las correcciones del Eterno, sino que se blasfema el nombre del Señor. Nosotros debemos ser de los que, como aquí habla la Escritura, debemos oír al Señor, gemir al Señor, interceder por el mundo, interceder por Israel, interceder por nuestro pueblo, por nuestra familia, pedir perdón, pedir misericordia. Pero vemos que la actitud del mundo, el Señor cuando lo castiga, entonces hay una reacción como la de Paró. No queremos oír, no quieren aceptar la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Y no solamente que se toma esa actitud, sino que se blasfema el nombre del Señor. Porque Paró en alguna parte de la paracha de hoy dice, ¿quién es el Eterno para que yo le haga caso? ¿Quién es? A ver, yo soy el Dios de Egipto. ¿De qué Dios me hablas tú? Ustedes son esclavos. Por eso dice la Escritura, nos van a decir, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros debemos aprender la palabra para poder responder. ¿Por qué? Veamos la siguiente lámina. La lámina número 11. Sí, dice, cuando el Eterno está hablando con Moshe y le dice, mira, yo voy a hacer una cosa contigo, tú tienes una misión, te vas a presentar delante de ese faraón, de ese líder, de ese rey de esa nación, pero yo voy a endurecer el corazón de Paró, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces aquí cuando se habla de endurecer, él dice, lo que la Escritura quiere decir es, Paró ya está endurecido, y ese endurecimiento lo va a utilizar el Señor para mostrar sus maravillas. Por eso cuando vemos ahí en Apocalipsis
que a pesar del castigo y la exhortación divina, las personas toman el camino contrario, se van en contra del Señor, o sea, están endurecidos. Y aquí vamos a ver las otras tres palabras, esta es la tercera, kasha. ¿Qué quiere decir kasha? Miren lo que dice el hebreo de esa palabra. Duro, pesado, difícil, afligido, obstinado, apretar, arreciar, poner terco, ser contumaz. Es un yugo pesado, eso quiere decir la palabra kasha. Vamos a ver una referencia bíblica en Primera de Reyes 12:4. También, ¿qué quiere decir pesado? Hablar ásperamente. ¿No es la actitud de las personas del mundo? Claro. Y hay otra parte que sigue después de ese versículo, dice, y Paró no quiso oír. Esas son señales de las personas que no quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Qué dice Primera de Reyes 12:4? Dice, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, haz que la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso sea más llevadero y te serviremos. Gracias. Entonces aquí, Primera de Reyes, muere Shlomo y viene la generación que lo reemplaza en el gobierno y el pueblo le dice, mira, una palabra, ahí está la palabra kasha, fue pesado el yugo de tu padre. Por favor, bájale, o sea, minimiza ese peso porque es que fue asfixiante, fue duro. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Es una referencia para mirar la situación de la pesadez, de la intransigencia del corazón de Paró. Son duros, son fuertes con el débil, fuertes con su prójimo, pesados. Pero él tenía un corazón así y eso es lo que el Señor va a utilizar. Veamos la lámina número 12. Entre el versículo 3 y el 13, recordemos que está el episodio en el que Moshe se presenta ante Paró y viene la vara de Moshe, se convierte en serpiente y los hechiceros hacen lo mismo. Entonces, cuando se ve que los hechiceros hacen lo mismo y a pesar de que la vara de Moshe, que se había convertido en serpiente, se come las otras varas, mire lo que hace el corazón de Paró. El corazón de Paró se endureció y no los escuchó, como lo había dicho el Eterno. ¿Qué palabra hay ahí? En las versiones castellanas dice lo mismo, se endureció, se endureció, se endureció. Pero aquí cambia el término, es hazak. Hazak quiere decir, y voy a leer algunas interpretaciones de ese término, equivalencias en español. Dice, arreciar, apretar, fortalecer, reforzarse, imponerse, empeñarse, firme, terco, hacerse fuerte, violentar, hacerse duro, ser contumaz. Y en el diccionario esa parte de ser contumaz con la palabra hazak cita justamente este versículo 7:13 de Shmot. Entonces miremos la actitud de Paró. Entre más maravillas se le mostraban, entre más testimonio del Eterno se le demostraba delante de él y de su pueblo, él más se endurecía. Pero viene otra palabra, miremos la lámina número 13. Kabet. Y voy a tomarme el tiempito también para leer algunas definiciones. Espero no ser cansón, pero miren, cuando uno mira esta estructura de estas palabras, como que las palabras de intransigencias, todas las tenía Paró. Y entendiendo esto, podíamos entender la actitud del mundo con respecto a las cosas del Eterno. ¿Qué quiere decir kabet? Pesado, grave, gravoso, agobiar, abrumar, ser oneroso, torpe, ser pesado, ser obstinado y pertinaz, como está en Shmot 9:7. ¿Puedes leer Éxodo 9:7? Vamos a leer esta porción, que esta palabra está allí también. ¿Qué dice? Dice, y envió Paró y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había fenecido ni uno. Aún así el corazón de Paró se endureció y no dejó ir al pueblo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, mire, con estas estructuras de estas tres palabras, kasha, hazak y kabet,
Esa es la actitud de Paró con respecto al Señor. Y se va a desarrollar esta estructura verbal, sobre todo Hazak y Kabet, con lo de las plagas. Entendiendo esta actitud de Paró, ya comprendemos un poquitico mejor por qué el Señor aprovechó esa dureza, y era para que esa dureza de corazón es para testimonio del pueblo. O sea, cuando nosotros veamos a medida que pasa el tiempo y veamos la dureza del mundo y la falta de fe en el Eterno, es el desafío para nosotros. ¿Estamos dispuestos a perseverar y creer en las promesas del Señor a pesar de que el mundo siga Kashá, Hazak y Kabet? Esa es la situación que se nos va a presentar a nosotros, hermanos, como pueblo del Señor. Así seamos minoría, pero el Señor necesita y quiere y anhela que nosotros perseveremos hasta el final. Que no se nos pegue ninguna de estas cosas por la pesadez de la situación, por la situación económica, por esta situación que está agobiando al mundo. No debemos perder la esperanza, debemos perseverar en el Señor. No puede haber un mal que supere la esperanza en el Eterno. Ninguna situación en el mundo apagará las promesas del Eterno. Debemos confiar en el Señor. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 14. Y vamos a ver aquí unas palabras que son una constante en lo de las 10 plagas. Esta parachá contiene solo las 7 primeras. Las otras 3 últimas la vamos a ver en la parachá, Dios mediante, la parachá Bo, que viene. Vamos a mirar las 7 que tenemos aquí, suficiente, para que analicemos ciertas cosas. Dice, aquí aparece el verbo Hazak en esta estructura, en el 7:22. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron? Entonces, Moshe va y convierte toda el agua en sangre. Los hechiceros hacen lo mismo. Cuando Paró ve esto, que los hechiceros hacen lo mismo, ¿qué pasa? Dice, y los hechiceros de Misraim hicieron lo mismo con sus encantamientos, o sea, no con poder del Eterno, sus encantamientos, con el mundo oscuro. Dice, y el corazón de Paró se endureció y no los escuchó como Hashem lo había dicho. Mire, la escritura ya nos dice aquí en 2 Timoteo, la gente no oirá, pero igual tienen que ver el mensaje y ver el testimonio del Señor. Y nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de que no se nos vaya a endurecer el corazón por la situación, a través del tiempo y a través de las circunstancias, que no se nos endurezca el corazón. ¿Por qué? Porque cuando se endurece el corazón no se escucha. Dice, Yehesak Lev Paró, y se endureció el corazón de Paró. Ya se había endurecido, ya se había vuelto intransigente y contumaz con lo primero de la parte de las serpientes. Entonces veamos que sigue esa constante en todas las plagas que siguen. Veamos la siguiente, la número 14. Dice acá en ranas. En el 8.1 dice que Hashem le manda a decir a Paró, deja salir a mi pueblo. Tan hermoso, dice. Deja salir a mi pueblo. Ya somos pueblo del Señor. Él nos trata como su pueblo para cumplir sus promesas. O sea, creamos que a pesar de que haya sangre en el agua y hayan ranas y hayan plagas en el mundo, el Señor nos tiene como su pueblo. Pero ¿qué pasó? Viendo Paró que había dado reposo y que los hechiceros habían también replicado, habían imitado el milagro, el hecho portentoso, Paró, dice, a pesar de haberse visto en reposo, de haberse quitado las ranas, porque no solamente Moshe hizo aparecer las ranas, sino que las sacó, y él Paró, endureció su corazón, y ¿qué dice? No los escuchó como Hashem lo había dicho. Dice, Behaj, Bet et Libo. Miren que esa relación entre no escuchar y endurecer el corazón. Eso le pasó a Paró. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 16, perdón. Tercera plaga, piojos. Entonces, este milagro no lo pudieron
repetir los hechiceros y dicen, no, no, el Dios dedo de Dios es este, o sea, este sí este es un Dios verdadero, o sea, ya no alcanzamos, no damos la talla. Y eso que apenas iban en la tercera plaga, o en el tercer castigo, en el tercer golpe. Dice, pero no importó a Paró, el corazón de Paró se endureció y no los escuchó como Hashem había dicho. Lo vemos en Apocalipsis. La gente no escucha y se endurece el corazón. No vayamos a llegar allá, porque Hashem ya lo había dicho. Dice, Valle Jesac, le paró y se endureció. Se puso terco el corazón de Paró. Veamos la siguiente lámina, la 17. Otra plaga. En esta plaga, en el 21, vuelve el Señor y le dice, deja salir a mi pueblo. Esta plaga, algunos lo traducen como moscas, otros lo traducen como bestias salvajes. En cualquier caso, veamos el resultado. Dice, Bayakbek paró et libó. Dice, deja salir a mi pueblo. Él se endurece a pesar de la plaga y de que se va a la plaga. Dice, y se endureció su corazón. Bayakbek paró et libó. Y endureció aún él esta vez su corazón. Fijémonos que hay un endurecimiento progresivo paralelo a las plagas. O sea, ¿qué clase de corazón puede tener una persona que ve semejante castigo? Y no solamente a él, sino a su pueblo. Y aún así orgullosamente persevera en su actitud intransigente. Pues ahí está el ejemplo. Entonces, no nos extrañe que saliendo al mundo, la gente tenga esa actitud. Mire, tienen el corazón de Paró. Tienen el corazón confiado en que sus hechiceros van a hacer lo mismo. Pero llega el punto, aquí ya no podían replicar, no podían, sino sufrir las consecuencias de la intransigencia de su líder. Un líder que abiertamente desafió al Eterno. Veamos la siguiente lámina, la de 18. Y aquí hay otra palabra que me gusta muchísimo en la estructura de esta porción, de este episodio, de la plaga al ganado. El Señor le advierte, pero Él dice acá una cosa que me parece también digna de resaltar. Dile que el Dios de los hebreos, dice, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo. Ellos son míos. Cuando nosotros vemos esta estructura de oración, este mensaje, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo. Eso es lo que hizo Yeshua. Yeshua viene por su pueblo. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio para que nosotros seamos salvos. Entonces va a haber una guerra, pero Él necesita que nosotros perseveremos en las promesas que Él nos dio. Por muy duro que se coloque el corazón del mundo, por muy duro que se coloque el corazón del faraón, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos va a liberar. Porque dice, entonces Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Y sin embargo el corazón de Paró se endureció y no dejó salir al pueblo. Vayikbat Lev Paró. Y no dejó salir al pueblo. Entonces vamos a ver esa constante. Quizás nuestras oraciones tarden un tiempo en ser respondidas, pero eso no quiere decir que el Señor no esté luchando a favor de nosotros. Sí, hay una lucha espiritual, hay una guerra, y hay varios ejemplos para corroborar lo que estamos diciendo y estamos estudiando en la Escritura. La tarea de nosotros es perseverar. ¿Se imaginan ustedes la situación del pueblo de Israel en Egipto? Que a medida que Moshe les llevaba el mensaje, más dura se colocaba la situación. Les llegaron a decir a Moshe, ¿saben qué? Dejemos las cosas así, Moshe. Muchísimas gracias, pero cada vez que vas y hablas con Paró, la situación se pone más difícil. Por favor, no vayas más allá, déjanos así, mejor preferimos trabajar aquí ganándonos el mínimo y esclavizados y con muchas falta de garantías para vivir bien, esclavizados, pero mejor. Así podemos estar nosotros hoy. No vemos una solución del Señor inmediata.
porque te está haciendo la obra, hermano. Tenemos que entender y perseverar. O sea, el Señor necesita un pueblo que persevere. Necesita ver a través de la prueba que nosotros verdaderamente estamos esperanzados en que algún día vendrá y nos liberará. Veamos ahora la siguiente lámina, la número 19. Úlceras, o sea, lo que faltaba. ¿Qué más plagas hacen falta para que un corazón escuche a Dios? Pues miren, aquí en la lámina número 19 está la porción, va del 9, del 8 al 12. Dice que él no los iba a escuchar tampoco. Y aquí dice, va Yehasek Adonai el Lev Paró. Esta plaga hizo que el corazón de Paró, porque la plaga pues las enviaba el Eterno, endureció aún más el corazón de Paró. ¿Y qué dice? No dejó ir al pueblo con úlceras. Ya todo el mundo estaba sufriendo de úlceras, todo el mundo estaba sufriendo pérdidas económicas, y sin embargo el faraón, porque recordemos que Paró era el dios de Egipto, pues hacían todo lo que el dios de Egipto les hiciera. Tenían que aceptar la voluntad de este rey, y pues él seguía endurecido, pues más plagas venían y más se sufría, y más el Señor se glorificaba. Y el pueblo de Israel mirando cómo el Señor hacía diferencia entre Egipto y ellos. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 20. Aquí quisiera que miráramos una cosa. En la lámina número 20, Dios se presenta como el Dios de los hebreos y le dice: voy a mandar nuevamente plagas a tu corazón, a tus siervos y a tu pueblo. O sea, en algunas plagas pasadas, el Señor dejaba la libertad de que inclusive un siervo egipcio pudiera guardar su ganado, o un jefe egipcio pudiera guardar a sus empleados. Aquí dice, no, aquí todos van a sufrir. Aquí todos van a llevar en la carga del castigo. Dice, pero manda esa lluvia al Señor, que es el granizo, y veamos lo que dice acá al final. Dice, y viendo Paró que la lluvia había cesado, que el granizo era pesado, que había cesado, y los truenos habían dejado de oírse, dice, y sin embargo se obstinó en pecar y endurecieron su corazón. ¿Quién? Él y sus siervos. O sea, el Señor le había hablado, dice, mire, su pueblo va a sufrir las consecuencias, tú y tu pueblo. Y al final la Torá nos dice, en verdad, Paró y su pueblo endurecieron sus corazones. Entonces ya es una cuestión nacional, es una cuestión de muchísimas personas con un corazón duro. Veamos la siguiente lámina. Y dice la 21, que es la última, dice, Valle Hesak le Paró, y el corazón de Paró se endureció y no dejó ir a los pueblos, a los hijos de Israel, tal como Hashem lo había dicho por medio de Moshe. Hasta aquí llega esta paracha. Pero para reflexionar, hermanos, quisiera que leyéramos 2 versículos. Por favor, léeme Romanos 10, 17. Yo voy a leer Mateo 24, 12 al 13. Perdóname. Mateo 24. Mateo 24. 24, 12 al 13. Entonces dice Romanos 10, 17, ¿qué dice? Dice, así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero no sabes que léeme la versión. Esto. Ahí en esa versión no aparece la palabra que yo quisiera que estuviera. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del oído. Eso es lo que quería que nosotros tuviéramos, hermano. Que nosotros perseveráramos por oír la palabra del Señor. Es que el problema no puede residir en que nosotros no queramos oír, no. Oigamos la palabra, oigamos el mensaje, oigamos la paracha,
oigamos los estudios, oigamos lo que está en la yeshiva, oigamos alabanzas, adoración al Eterno. Eso es lo que nos va a ayudar a mantener la fe viva. ¿Para qué? No solamente para nosotros, sino para otras personas, porque dice el oír, pero las otras personas también necesitan oír. Entonces, ¿qué oímos nosotros primero? Debemos oír la Torah, oír las Escrituras para poder hacer que otras personas oigan la palabra correctamente, que vaya encriptada, que vaya en ese paquete de mensaje, que debemos aceptar la voluntad del Señor. Es que esa es la parte que a veces me parece que nos cuesta, inclusive a nosotros como creyentes, aceptar la voluntad del Señor. Como les digo, queremos como imponer en nuestra agenda al Eterno, y no, Él ya tiene su agenda, debemos acomodarnos, debemos entender, asimilarnos a esa agenda del Eterno. Y dice Mateo 24, 12 al 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este mensaje, estas Baserot, el reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanos, que esa sea nuestra actitud de perseverar en lo que hemos escuchado, escuchar en la doctrina del Eterno. Eso es todo por esta parashá y por este Shabbat. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todas. Bendiciones. עץ חיים, עיר למחזיקים בה, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado. טוב